¿Crees que la maternidad cambió en algún punto tu manera de emprender o tu manera de liderar equipos? Em, yo creo que me obligó a ser un poco más clara en esto en el delegar, me obligó a ser un poco más clara en los mensajes, en la forma de delegar con el equipo. Yo siento que tuve mucha suerte siempre con los equipos de trabajo y tuve gente muy, muy linda y tuve la posibilidad de tener gente muchos años al lado mío, donde, bueno, imagínate un pueblo chiquito, muchas veces uno con los chicos en el negocio, que nada, que todos los quieren y están con ellos, es como que se da una dinámica muy linda. Em, Creo que un poco eso, el llevarte a decir: "Tengo que delegar, no voy a estar todo el tiempo ahí, quiero hacer otras cosas", implica aprender a comunicarte mejor, a decir las cosas mejor, a organizarte mejor. ¿Qué rol crees que cumplió tu familia, tus amigos o tu entorno también en toda esta época de que el negocio empiece a funcionar, tener hijos, tener que criarlos? ¿Crees que tuvieron algún rol importante a lo largo de este proceso? Sí, totalmente, totalmente, fundamental. Todo el tiempo, o sea, hubo muchísimo apoyo de la familia desde esa idea de viajar a Villa y de que un montón de mi familia y de mis amigos han venido a visitarnos y en ese momento era algo súper poderoso porque imagínate que en ese momento estamos hablando de, tenías teléfono, tenías que hablar por teléfono con alguien, la llamada te salía cara, entonces no es como ahora que podés estar en contacto con todas tus amistades o tus seres queridos. Así que toda la gente que venía a visitarnos fue un montón. Tuve la suerte de que mi papá y su familia pudiera venirse a vivir a Villa también, o sea que pude tener cerquita. Siempre tuve el apoyo de ellos, de mis amigos, bueno, nada, de todos. Creo que es fundamental eso para poder seguir. Siempre estuvo el apoyo en andá, yo te cuido a los chicos, andá, yo voy al negocio. em, un consejo. Después también el entenderte que muchas veces no estás, que estás ocupado, que me acuerdo en algún momento estaba mi ahijada viviendo allá y era su cumple en el pelotero y de repente era plena temporada porque cumple los años en julio, en pleno invierno, y me llamaban para que vaya aunque sea a la torta, ¿no? Te perdías todo el cumpleaños, ibas corriendo a la torta y bueno, estaban, te entendían, te lo aceptaban. Otras personas capaz que se enojan porque vos no podés ir, pero bueno, siempre hubo un entendimiento, una contención. Qué lindo eso. ¿Y qué le podría decir a todos aquellos emprendedores que están del otro lado y quizás les cuesta un poco más encontrar ese apoyo de la familia o de su entorno? ¿Tenés algún consejo, algo para poder darles a ellos que quizás no tienen esa oportunidad de que los acompañen? Yo creo que me resulta difícil entender que alguien no te acompañe en ese proceso. Tal vez no te acompañen como vos querés, depende tus expectativas. Yo creo que cuando te pica el bichito de querer crecer en este ambiente, le pones mucha energía. Es súper importante que vos sepas lo que querés y para qué lo querés. Y eso te da la energía para hacer las cosas. Y también te da la posibilidad de entender a la gente que está alrededor tuyo, aceptar lo que te dicen. Pensá que yo lo que te dije es, mucha gente me ayudó y capaz que fue una frase, una palabra, pero yo lo valoro un montón. No es alguien que me vino y me hizo las cosas que yo no podía hacer. Simplemente esa presencia, ese consejo. Yo creo que muchas veces la gente está, hay que saber verlo, hay que saber agradecerlo. Y de repente, si no están, seguís igual, lo haces igual. Es súper importante hablar, poder dialogar. Creo que muchas veces cuando en una pareja, en una familia, alguien emprende y alguien no, trabaja más en relación de dependencia, son 2 modos de pensar diferentes, ¿no? Uno, nada, es como que pueden ser las 3 de la mañana y no dormís porque estás pensando si mañana cubrís el banco o porque se te ocurrió una idea, y ya la querés poner en marcha. Y eso para la gente que no esté en el ambiente de emprender o es independiente, es medio difícil, ¿no? Pero bueno, si es lo que vos querés, seguí adelante y vas a encontrar la gente. También hay veces que la gente que tenés al lado no es la adecuada, ¿no? Y eso también hay que saber entenderlo. Algo que se relaciona mucho con esto que decís es, ¿crees que para emprender hay que estar dispuesto a sacrificar cosas? Yo te cambio la palabra sacrificio por esfuerzo, porque yo te diría que me sacrifiqué un montón, pero cuando yo era chiquita la palabra sacrificio era una palabra normal y estaba bien vista. Yo creo que uno ahora cuando habla de sacrificio parece como, uff,
como qué terrible. Y entonces yo te la cambio por esfuerzo. Yo lo que creo es que si vos querés hacer algo por tu cuenta, tenés que esforzarte mucho, tenés que fijarte objetivos, tenés que levantarte todos los días, ir y hacerlo. Va a haber un montón de veces en que las cosas no se den. A mí me pasó un montón de veces que te levantás y decís, uy, voy a ir al negocio con este día de lluvia, no va a haber nadie, un bajón, me voy a aburrir. Y sin embargo, yo a las 9 estaba ahí. No importaba si llovía, si nevaba, si yo estaba bien, si estaba media engripada, si estaba bien anímicamente o no. Es como entender que es una responsabilidad y que si vos querés que te tomen en serio, vos tenés que tomarte en serio tu trabajo. Me pasa muchas veces que veo emprendimientos que empiezan y vos vas el segundo día y tiene un cartelito, vuelvo más tarde, solo abro los martes. Y bueno, qué sé yo, vos vas un día, 2 días, no está, y tal vez te cambiás, o comprás en otro lado. Entonces, el posicionarte, en tener tu estrategia, en tener una buena comunicación y respetarla, y sobre todo ser perseverante. En algún momento hay un cambio, en algún momento todo llega. También, no digo que no, hay que analizar los negocios. Yo creo que muchas veces uno no tiene que seguir como ciego a algo que no funciona. También es re importante poder darse cuenta, pero hasta que llegue ese momento de analizarlo, me parece que es súper importante, sí, el esfuerzo. No hay ningún emprendimiento que creo que ahora está muy de moda, ¿no? En las redes, que capaz que alguien la pegó con algo y te lo publican como, magia. Y bueno, bienvenido, genial que le pase eso, me alegro un montón, pero en el 99% de los casos a la gente le cuesta un montón que su negocio se solidifique, que crezca, que pueda vivir realmente el negocio. Pensá que creo que son 7 de cada 10 emprendimientos fracasan, o sea, o no llegan al primer año de vida. O sea, poder sostener un negocio y crecer con un negocio implica esfuerzo. Y si no estás dispuesto a eso, replanteate si querés emprender. ¿Crees o a lo largo de tu camino te arrepentís de algún esfuerzo que hayas hecho? O quizá no arrepentirte, pero decís, hoy si volviera a ese lugar haría algo de eso distinto. Mm, yo creo que no, no es por terca, ¿no? Creo que el camino recorrido fue muy lindo. Eh, a mí no me cuesta esforzarme, o sea, no me cuesta hacer, no me cuesta ir, no me cuesta insistir, no me cuesta ser constante en las actividades, entonces creo que eso no lo sufrí. Sí creo que, bueno, en este recorrido y de estar tanto en el negocio me perdí cosas, ¿no? O sea, ir a un cumpleaños, ir a una fiesta, estar un día a disfrutar más de la familia. Algunas cosas te perdés, pero bueno, hoy en este momento de mi vida pienso que ese balance estuvo bien, que fue una apuesta a futuro. No es que me perdí cosas en ese momento, pero fue una apuesta a futuro. Em, Me parece que sí haría cosas diferentes en cuanto al aprendizaje que tengo, ¿no? O sea, si vos me decís, volverías a 30 años para atrás y así harías un análisis del negocio antes de comprarlo, y yo ahí te diría que no, porque, te diría que sí, habría que hacerlo, lo tendría que haber hecho. Hoy lo volvería a hacer, pero volvería a tomar la misma decisión. Yo creo que si hubiese hecho el análisis de negocio en ese momento, me hubiese dado que no era rentable, que no podía pretender vivir de eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que en ese momento mi objetivo no era vivir del negocio, sino mudarme a Villa Langostura. Entonces ese objetivo se cumplió y después lo pude reconvertir en un segundo objetivo, es, ahora que estoy acá, quiero vivir de mi negocio. Creo que con el paso del tiempo fui aprendiendo muchísimas cosas de cómo administrar mejor el negocio, de todo lo que tiene que ver, que eso me lo dio mucho la franquicia, ¿no? O ya tener 2 locales y saber que no puedes estar todo el día en uno y tenés que delegar sí o sí, no te queda otra, no te puedes clonar. Y, y empezar a darte cuenta y con el tiempo cada vez más que eso me parece que le pasa a un montón de emprendedores, que tenés un montón de conocimiento en tu cabeza, pero no lo tenés escrito en ningún lado. Y vos vas por obvio que el sentido común implica que las cosas se van a hacer como vos querés, y no pasa. Entonces, con el tiempo fui aprendiendo los procesos, a hacer manuales, a escribir cómo querés las cosas, a pensar estrategias. Tal vez al principio no lo hice, pero, o lo hice más improvisadamente, pero no me arrepiento de nada de lo que hice. Hablabas recién de que a veces se generan algunos conflictos o se vuelve difícil o dos mentalidades distintas cuando vos tenés una pareja que quizás es emprendedora y otro que trabaja en relación de dependencia. ¿Crees que emprender complicó en algún momento tus relaciones? ¿Cómo lo lograste manejar a eso?
sé si emprender complicó las relaciones, era algo dado, yo entendía que era mi forma de trabajar, que era de lo que yo vivía, de lo que era mi sustento, así que no había como mucha posibilidad de pensar eh, planes alternativos. También me pasó algo que yo te conté que pusimos el negocio porque era como poner un pie en Villa Langostura y que tardé muchísimos años en replanteármelo, o sea, tardé mucho tiempo en acordarme de esa decisión, que el viejo pastor no era un objetivo en sí, sino era un puente para, y después de 25 años, un día haciendo una actividad de un curso, de una capacitación, fue decir, che, pero yo esto era lo que quería realmente, tener un negocio de ropa, ¿no? O sea, replanteártelo. Em, Me parece que uno se va acomodando en las situaciones, que, bueno, en el caso de las parejas, cada pareja es un mundo y, bueno, nada, con el diálogo tenés que lograr que las dos partes se entiendan. Yo siempre pienso qué es lo que le hace bien a cada uno. ¿Crees que existe lo que hoy se habla como un punto de equilibrio entre tu vida emprendedora, tu trabajo y la familia o la vida social? ¿O crees que son etapas en las que quizás hay momentos en los que te tenés que concentrar más en una cosa para después poder disfrutar la otra? ¿Cómo transicionaste a ese equilibrio o a esa lucha entre las etapas de qué cosa era más importante? Bueno, yo creo que viví siempre en esa lucha de qué cosa es más importante, porque obviamente tu familia, tu vida, las cosas que a vos te gustan hacer son muy importantes, pero bueno, lo que pasa muchas veces, no sé si decirlo con todos los emprendedores, pero a mí me pasó que mi negocio no era un trabajo. O sea, yo nunca lo sentí como algo externo, era parte de mí, ¿entendés? Y creo que es como, es parte de tu esencia. Te levantás, te pones a hacer las tostadas y estás pensando en el negocio. Y al mismo tiempo le haces las tostadas a tus hijos. O sea, es como una fusión que hay. Con el tiempo, uno en esto de aprender a delegar, tal vez ahí emprendés a ordenarte y a decir, bueno, los domingos no voy, los domingos me la tomo para pasear con mi familia y no me pongo a pensar en el negocio. Pero la verdad que es muy difícil porque si un domingo vos estás paseando y se te cruza una idea de decir, uy, podríamos traer esta marca, podríamos desarrollar esto, podríamos abrir un local en otro lado, ¿qué haces? ¿Lo frizás y decís, ah, no, hasta el lunes a las 9 de la mañana no la pienso? No sé, tenés como esa picardía, esa energía no sé, es como un sueño, te consume. Me parece que es difícil, conciliarlo, em, pero creo que se puede. Nunca estás conforme del todo, ni con cuánto tiempo le dedicas a tu familia, ni cuánto le dedicas a tu trabajo. Creo que siempre hay un tironeo, no sé si por los otros o un tironeo nuestro interno de qué es lo que debería hacer para que estén bien todos. Creo que para que un negocio funcione le tenés que poner mucha energía, sobre todo los primeros tiempos. Vos tenés un emprendimiento y hasta que eso se consolida, le tenés que poner combustible todo el tiempo, pensar, estar, presencia, o motivar a la gente que trabaja con vos para que eso funcione. Entonces, hay momentos también en las que las dinámicas de las empresas o de los emprendimientos demandan mucho. Una vez que lo tenés consolidado, una vez que tenés armado procesos, una vez que podés delegar, una vez que pudiste armar un buen equipo, yo creo que ahí podés relajar un montón de cosas. Pero al principio es difícil. Hoy se habla mucho de encontrar algo que te apasione y trabajar de eso. En tu caso, por lo que nos contabas, no es que tuviste una idea o la ropa te apasionaba, sino que lo usaste como un medio para poder llegar a vivir a Villa Langostura. ¿Crees que realmente te tiene que apasionar el rubro en el que te estás metiendo o quizás mirás otras cosas más allá de si te apasiona ese rubro, en este caso, por ejemplo, la ropa? Em, En mi caso particular, no me apasionaba la indumentaria y no me apasionaba tener un local ni vender, pero creo que después sí lo convertí en una pasión, pero la pasión es porque me gusta hacer cosas y todo lo que hago lo hago con un montón de amor y con ganas de crecer y de mejorar y de siempre estar viendo qué más puedo hacer. Me gusta mucho aprender, no solamente hacer cursos y capacitaciones, sino salir y ver cómo lo hacen en otro lado, cómo lo hace otra persona, por qué le va bien a tal negocio. Entonces, mirar, copiar, acomodar a tu lugar, ¿no? Que no todo se puede copiar y pegar, algunas cosas las tenés que ayornar, pero me parece que en mi caso particular la pasión surgió porque me gusta lo que estoy haciendo, porque lo hago con amor, porque es mío, porque vivía de eso, porque quería crecer con eso, porque tampoco se me ocurrían otras ideas de hacer otras cosas, ¿no? Después, entonces fue como, no sé, como que lo que estaba haciendo lo convertí en una pasión por hacerlo. Le busqué la vuelta también al ser tu desarrollo.
no sé, fui buscando marcas que me gustaban a mí personalmente. El negocio al principio, cuando hace muchos años lo pusimos, era un negocio muy de moda, después se convirtió en un negocio con un estilo más outdoor, que es algo que me encanta, me apasiona estar en la montaña, actividades en la montaña. Entonces de ahí encontré algo que me gustaba más para hacer y que me apasione todo. Em, Creo que tenés 2 caminos. Puede ser que algo que te apasione lo puedas monetizar, lo puedas hacer rentable y está buenísimo, porque cuando algo te apasiona, lo haces más fácil, no te cuesta tanto, no te cuesta levantarte para ir a hacer tal cosa cuando eso te apasiona. Eh, pero a veces lo que nos apasiona no nos da plata. Entonces, de alguna manera tenés que encontrar la forma de vivir, de resolver tu situación económica y a veces uno tiene que tener muy claro qué es lo que querés y decir, bueno, si esto es lo que quiero, me encanta, me apasiona, pero no me da plata, bueno, tengo que hacer otra cosa que me permita vivir, me busco un trabajo o pongo un emprendimiento de esto porque sí o sí necesitas tener un ingreso. Y de repente lo que te apasiona lo dejas como un hobby, por ejemplo. O a veces tenés la suerte de que lo que te apasiona te permite que puedas vivir de eso. O bueno, que te apasione trabajar y que de alguna manera todo lo que hagas lo vas a convertir en pasión. ¿Crees que cuando te apasiona tu proyecto y de lo que estás trabajando, muchas veces el trabajo no tiene horario, ni inicio ni fin? Totalmente, totalmente. Creo que la pasión es esa pulsión que te hace ponerle la energía todos los días a tu emprendimiento, que es súper necesario para poderlo ver crecer, porque después en el camino también hay un montón de cosas que no te salen como querés, que no lograste lo que querías, no lograste vender lo que estabas esperando, no te fue bien, el proveedor no te entregó, no sé, la situación del país se complicó, el tipo de cambio, o sea, un montón de cosas que son obstáculos que se te ponen en el camino y cuando a vos te apasiona es como que esos obstáculos los sobrellevas mejor, los saltás mejor, tenés la energía para decir yo me voy a reinventar, yo me voy a reinventar y lo lográs y lo podés hacer.